Bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer encuentro de espiritualidad del laico en este camino de encuentros formativos para más conocer a Jesús, más amarle y seguirle. El tercer encuentro de espiritualidad del laico nosotros lo hemos dedicado a el llamado a la santidad dentro del Nuevo Testamento. La semana anterior nosotros nos dedicábamos a reflexionar sobre la llamada a la santidad, pero en perspectiva del Antiguo Testamento, y en este momento nosotros ahora vamos a ver qué es lo que aporta la experiencia de Jesús a este llamado a la santidad. Dentro del Nuevo Testamento, bueno, lo primero que hay que decir es que lo propio del cristianismo es que el cristiano, la cristiana, es fundamentalmente definido como el seguidor de Jesús. Entonces, toda su experiencia de fe se lee a partir de la persona de Jesús. Y por tanto, lo que enriquece la espiritualidad es el misterio de la persona de Cristo, muerto y resucitado, en quien el Padre ha revelado la plenitud de lo que es Él mismo y ha dado la salvación a toda la humanidad. Bien, dicho esto, hoy vamos a referirnos a el llamado a la santidad dentro de la primera comunidad, de la comunidad primitiva, dentro de la experiencia del Nuevo Testamento, y lo vamos a ver en dos vertientes. Lo vamos a ver primero mediante ejemplos de santidad dentro del Nuevo Testamento y en un segundo momento a partir de lo que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos como ya reflexión, una primera reflexión del contenido del llamado a la santidad. Bien, en este primer espacio, en este primer apartado de ejemplos de santidad en el Nuevo Testamento, vamos a fijar nuestra mirada en uno en particular, en María de Nazaret. Y para hablar de ella quiero referirme ya no tanto a la Sagrada Escritura, cuanto que hacer una introducción a partir de lo que ha dicho uno de mis santos favoritos. A ver, yo sé que no es santo todavía, porque él está en proceso de beatificación, es el siervo de Dios, Juan Pablo I, pero como es la fe de muchos de entre nosotros, esperamos que él sea prontamente elevado a los altares. Bien, una vez le preguntaron a Juan Pablo I cuál era su virgen favorita, ¿no? Su advocación de la Virgen María favorita. Entonces la señora que le preguntaba esto, que era una señora muy de campo, muy tradicional, le dice, bueno, la mía es la Virgen del Carmen, porque mira la que bonita que es, que sí, ¿verdad? Con su escapulario y su trajecito café. Y entonces el siervo de Dios, Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, le responde, pues a mí la Virgen que más me gusta contemplar es la Virgen de los pucheros, de los trastes, de la vida cotidiana. Esta es la Virgen que más me gusta contemplar. Y esta reflexión que hace Albino Luciani es Papa Juan Pablo I, siervo de Dios, es una muy bonita introducción para comprender cómo vive María de Nazaret esto de la santidad. María de Nazaret vive la santidad dentro de la vida cotidiana. No tiene, pues ella tiene grandes experiencias de Dios, de hecho la encarnación y luego los milagros de Jesús de los que ella es testigo, pero en la vida diaria, esos 30 años de cotidianidad, de trabajo, en la que estaba presente su esposo José, que era un obrero sencillo, que estaba presente ahí Jesús trabajando con su papá, con José, siendo un tecné, demás, un operario, un obrero más, entre otros obreros allá en la Nazaret rural, que no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Pues esa vida escondida de María es la vida que nos enseña a nosotros cómo ser santos en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque María le sirve a Dios en medio de las tareas de la vida diaria. Su servicio a Dios consistía fundamentalmente en un servirle, en el cocinar, hacer una rica comida, en el cuidar las labores de la casa, en el amar y querer a su esposo, en el amar y querer a su hijo, en el salir y platicar con sus amigas,
en eh, en asumir tareas dentro de la experiencia de fe del pueblo de Israel, como encender las candelas en la celebración del Pesaj, ¿verdad? Y todo esto que es propio de una experiencia de la vida diaria, de lo cotidiano, es lo que marca la vida de María. María en ese tiempo es la mujer normal, común y corriente. De hecho, es tan normal María que ella ella recibe el anuncio del ángel Gabriel y lo primero que hace es salir al encuentro de su prima Isabel, de su pariente Isabel, y ponerse a servirle. Es decir, a lavar los trapitos, a ayudarle a tener una vida más cómoda, porque ella tiene conciencia de que su pariente Isabel es una mujer anciana que está embarazada. O sea, es un embarazo de alto riesgo, lo diríamos hoy en día, y además es una señora con sus años, ha de cansarse en las labores cotidianas, y ella asume como reto, pues dice, pues yo lo que puedo hacer con mi prima ahora es ir a ayudarle a pasar este tiempo de embarazo. Y esta es María, esta es la Virgen María, la mujer tan normal, tan cotidiana, que hay una boda en Caná de Galilea, que es probablemente la boda de unos amigos de ella, porque ella es la que fue invitada a la boda, y así lo dice el Evangelio de San Juan, dice, hubo una boda en Caná de Galilea a la que fue invitada María, la madre de Jesús, y también Jesús y sus discípulos fueron a esa boda. Entonces ella era la invitada, eran propiamente amigos de María. Y es tan normal María que ella está ahí en la boda y es invitada a la boda para ir a una fiesta. Y, eh, y se preocupa por si hay o no vino suficiente y se mete a la cocina como se meterían las mamás de todos nosotros, ¿verdad? Que se meten a la cocina cuando están ahí las comadres, haciendo, decimos aquí en Costa Rica, haciendo el picadillo, preparando el arroz con pollo, preparando las ensaladas, la comida, y estaría María en la cocina, hablando con las muchachas y con las señoras, y disfrutando y sirviendo. ¿Por qué? Pues lo sabemos porque en el momento en el que hay que hablar con los sirvientes, ella está ahí y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice. Pero el fiat de María es el fiat que se realiza en medio de la cotidianidad de la vida diaria. Ese es el ejemplo de santidad que nos aporta María de Nazaret. Otro ejemplo de santidad que nos aporta la experiencia del Nuevo Testamento son los primeros discípulos de Jesús. Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, que no bien oyen a Jesús que les llama, que les pide seguirle, y ellos dejan todo, pero se van con Jesús. Pero el llamado que Jesús les hace a los discípulos, aquí es muy importante reconocer que los discípulos no están en el templo, no estaban en un momento en medio de la sinagoga. Estos 4 discípulos no estaban leyendo la Torá cuando recibieron el llamado. Estos 4 discípulos estaban limpiando y arreglando las redes, estaban en sus barcas, estaban terminando un día de labor normal, común y corriente. Y Jesús, en medio de esa cotidianidad, que es la cotidianidad propia de ellos, los llama y les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y aquí lo bonito de este llamado de los 4 discípulos, de los 4 primeros apóstoles, es que Jesús, cuando los llama, les habla en términos que ellos pueden entender, ¿verdad? No les dice, síganme y yo los convertiré en príncipes que reinarán sobre sobre una comunidad nueva escatológica que será fundada sobre mi persona, ¿no? Ellos después comprenderán su tarea, pero en ese momento Jesús lo que les dice es, ustedes ahora son pescadores de peces. Y yo veo que ustedes hacen bien su trabajo de pescadores de peces, y por eso es que yo ahora quiero que ustedes pasen a ser pescadores, pero de seres humanos. Ustedes sean los primeros que compartan conmigo la tarea de llevar a los demás a Dios, hacia Dios, porque esa es la tarea de un pescador de hombres. Un pescador de hombres es aquel que lleva a los demás hacia Dios. Y esta es la experiencia de los primeros discípulos, de
del llamado de los primeros discípulos y de María de Nazaret, ¿verdad? Y así habría que señalar otros muchos llamados, de otras muchas experiencias de santidad dentro del Nuevo Testamento, pero nosotros no queremos hacer esto excesivamente largo. Podríamos citar también a San Pablo, que San Pablo, pues Jesús también le habla en un lenguaje que San Pablo entiende, y así sucesivamente, pero no queremos alargar esto más de lo necesario. Con estos dos ejemplos es suficiente. Y lo segundo que nosotros tenemos que decir con respecto de la santidad en el Nuevo Testamento es lo que Jesús mismo dice y los discípulos experimentan que Jesús dice sobre este llamado a la santidad. En el Nuevo Testamento aparece tres veces citado el texto de Levítico en el cual reflexionábamos la semana pasada: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. La primera vez que aparece, o el primer texto que nosotros queremos reflexionar, es el de San Mateo. En San Mateo Jesús utiliza ese texto haciendo hay una evolución en el texto, ¿verdad? No es sean santos porque el Señor es santo, sino sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí ya no hay una relación de Señor, siervo, Señor, esclavo. Hay una relación de padre e hijo, de hijos que quieren seguir el ejemplo del Padre, que hace llover sobre justos e injustos. Así termina el texto, así concluye el texto en el cual está enmarcado este versículo del Levítico en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Hablando sobre la providencia del Padre, sobre la vida de todos nosotros. Es muy bonito ver cómo este texto está a la mitad, el versículo del Levítico está a la mitad del discurso inaugural de Jesús. Y dice mucho el lugar a donde está, porque está puesto justo cuando Jesús comienza a hablar sobre la necesidad de, si la ley te pide hacer algo, tienes que dar un paso más, hacer algo más, ¿verdad? Se te ha dicho ojo por ojo, diente por diente, yo digo en cambio, ¿verdad? Se te ha dicho tal cosa, yo en cambio les digo, está al final de todos estos dichos de Jesús. Y además es el inicio para los dichos de Jesús sobre el ayuno, sobre la solidaridad y sobre la oración, ¿verdad? Estas tres prácticas que marcan a la comunidad de San Mateo, que estas eran las prácticas significativas que los diferenciaban, ¿verdad? Entonces lo que dice Jesús es: no se queden solo con el cumplimiento de la ley, den un paso adelante, hagan algo más. En el Evangelio de San Lucas también cita el texto del Levítico, también lo incluye dentro del discurso programático inaugural de Jesús, ¿verdad? Que en el Evangelio de San Mateo es el discurso de la montaña, en el Evangelio de San Lucas es el discurso del llano, y San Lucas, en cambio, no dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, sino sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y también lo pone en el momento en el que está hablando sobre dar un paso más, pero San Lucas lo pone dar un paso más en cuanto que la misericordia es superior a la ley, ¿verdad? Se les ha dicho sobre perdonar, sobre tal cosa. Ustedes, en cambio, sean misericordiosos, perdonen, etcétera, etcétera. Esto es lo propio de este llamado a la santidad en el Evangelio de San Lucas. Entonces aquí ya podemos hacer dos conclusiones fundamentales. Ese texto, el de Levítico, probablemente haya sido pronunciado por Jesús y probablemente haya sido pronunciado en el ambiente de los discursos inaugurales de Jesús, estos primeros discursos que Jesús dijera cuando comenzaba su anuncio del Evangelio. Y es probable que estuviera enmarcado dentro de la ley ha pedido de ustedes una cosa, pero yo les digo, ustedes den un paso más, hagan algo más, no se queden contentos con el mero cumplimiento de la ley, hagan que su cumplimiento, lo que ustedes hagan sea significativo, porque
lo hacen en función de su relación con el Padre, que es misericordioso, que los llama a ser perfectos, a no quedarse con el mero cumplimiento de las cosas. El último gran texto que refiere este texto de Levítico, este versículo de Levítico, es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y en este texto, en el contexto de la carta de San Pedro, el versículo se pone en unión con el llamado, con la vocación, ¿verdad? Entonces, recuerden quién los ha llamado, y el que los ha llamado es santo, y por tanto ustedes sean santos. No los han llamado para mantener un estilo de vida como era el estilo de vida anterior que ustedes vivían antes de conocer a Jesús. Ustedes han sido llamados para vivir de otra manera, de un modo diferente. Por eso es que el texto a continuación dirá: ustedes son sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido y llamado por Dios, que los sacó de las tinieblas a su luz admirable, y para dar testimonio de este Dios que los ha llamado. Este es, por fin, el llamado a la santidad dentro del Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir, hay ejemplos que nos enseñan que la santidad se puede vivir dentro de la cotidianidad, que el lenguaje de la santidad en el Nuevo Testamento es el lenguaje de lo cotidiano, pero que en esa cotidianidad lo que se nos pide es dar un paso más, hacer las cosas ordinarias de un modo extraordinario. Esto es lo que podemos decir nosotros sobre la santidad en el Nuevo Testamento. Espero que nos encontremos la próxima semana y que esto les esté ayudando en su caminar de fe. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención que siempre me regalan. Hasta la próxima.